Vayan abriendo sus Biblias, por favor, a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Y hagamos una oración para compartir de Dios esta mañana. Señor, estamos aquí hambrientos de tu palabra, sedientos de que tú hables a nuestras vidas, necesitados de que tu palabra gobierne y rija nuestros corazones. Nos humillamos delante de ti, venimos a la única fuente de sustancia espiritual que puede verdaderamente nutrir todo nuestro ser con tu presencia. Trae paz a nuestra vida, edifícanos, consuélanos, exhórtanos, anímanos, redargúyenos por medio de la instrucción de tu palabra. Pido que cualquier cosa que pueda obstruir esta mañana, que tu palabra pueda fluir libremente, sea puesta a un lado, sea quitada de entre nosotros. Trae paz al momento de escuchar tu palabra, trae paz al momento de recibir tu palabra. Llena mis labios con tu palabra, que mis palabras sean sazonadas por ti, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo. En el nombre de Jesús oramos, amén. Esta mañana quiero compartir una parábola que muchos consideran una parábola difícil. La parábola del mayordomo infiel, injusto, sagaz, como algunas diferentes versiones, y si su Biblia está subtitulada, colocan esta parábola. Y la parábola es difícil de entender o de a veces asimilarla como lectores por un versículo, por el versículo 8 que la parábola nos presenta. Y voy a tratar de desenmarañar este versículo para que no sea tan difícil para nosotros. Nada más déjeme recordar el contexto. No he estado predicando las parábolas de Lucas de forma continua, es decir, no vengo capítulo por capítulo en Lucas. Entonces déjeme regresar. Ya hace unas semanas o unos meses atrás prediqué 3 parábolas que hay en Lucas 15, ¿se acuerda? La oveja que se perdió, la moneda que se perdió, y capítulo 15 termina con la parábola, con una parábola ejemplar, la parábola del hijo pródigo. Las 3 cosas se perdieron, y las 3 parábolas tienen el mismo mensaje: el gozo que hay en el cielo cuando lo que se ha perdido es recuperado. Entonces nos ilustran el gozo que hay cuando los pecadores se arrepienten y vienen al Señor. Entonces esta parábola pasa del gozo de rescatar pecadores, el gozo de que los pecadores sean rescatados y que vengan a la salvación, y pasa una parábola así como que tiene este sentido de decepción o de desilusión, porque nos presenta una parábola de un hombre que amaba el dinero. Curiosamente, si continuáramos, van a observar que en esta parábola había un hombre rico, y luego, si estás en tu Biblia, puedes ir al versículo 19, y cuando el versículo 19 nos presenta la parábola de el rico y Lázaro, también comienza hablando de que había un hombre rico. Entonces, estas parábolas que están en el capítulo 16 enfatizan un poquito acerca de esta situación de la riqueza. Entonces, quiero considerar esta mañana 3 cosas en esta parábola. Primero, la conducta del mayordomo infiel. ¿Por qué es que el mayordomo llegó a ser infiel con su señor en su propia casa? Lo segundo es que quiero revisar en el versículo 8 el contraste que hay entre los propósitos materialistas del mundo y los propósitos espirituales que un discípulo debería tener en su vida. Y quiero terminar hablando en verso 9 y 13 de 3 determinaciones, 3 objetivos que el discípulo debe de tener con respecto al dinero. Ahora, aclaro esto: la parábola, algunos piensan que termina en el verso 8, otros piensan que termina en el verso 9. ¿Por qué es que estoy tocando hasta el verso 13? Porque inmediatamente después de que Jesús termina de hablar de esta parábola, introduce cómo el cristiano o cómo el discípulo debería responder con aquello que Dios nos ha dado. Entonces, es como si los últimos versos de este capítulo fuesen un comentario de la parábola. Entonces, tomemos por favor la lectura del versículo 1 en adelante. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes.
Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque a mí me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Deténgase un momentito ahí en el verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo. ¿Quién está causando alabanza? ¿Quién está alabando? ¿Quién? El amo de este mayordomo, ¿sí? El amo aquí no es Dios, el amo aquí no es Jesús, el amo aquí es el amo terrenal que este mayordomo tenía. Continuamos. Verso 9. Y observen cómo Jesús se introduce: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es infiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco, y en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Diga conmigo el verso 13, por favor. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta parábola es exclusiva de Lucas, es decir, el único evangelista que la reporta, que la registra, es Lucas en su evangelio. Y es una parábola que en primera instancia fue dada a los discípulos, es decir, Jesús está compartiendo esta parábola con sus discípulos, y posiblemente en algún momento de estarla relatando, por lo que aquí se dice, posiblemente algunos fariseos llegaron y estaban escuchando esta parábola. Lo que tenemos que detectar en esta parábola es que todos los personajes son corruptos y sin escrúpulos. Todos los personajes de los que la parábola nos habla aquí son malos. Hay algún rasgo de corrupción, hay algún rasgo de contaminación en sus vidas. Por eso es que tenemos que hacer la distinción del verso 8. El amo que ahí se presenta no es Dios. Dios no es corrupto, Dios no es sucio, Dios no está contaminado en este sentido del dinero o de las ganancias. Pero el mayordomo que fue infiel había sido corrupto. El amo que lo alabó, creo yo, lo alabó por su sagacidad, por su inteligencia de hacer las cosas, por su viveza de hacer las cosas. Y eso detecta, eso determina algo sucio en él también. Y también detectamos que aquellos dos a los que la parábola nos dice que se les perdonó cierta fracción de la deuda o cierto porcentaje de la deuda, usted no ve un grado de integridad en ellos, ¿verdad? Usted no ve que dijeron: no, 100 barriles te debo, 100 barriles te voy a pagar. No, usted ve que cuando él les dice: a ver, bórrale ahí 100 y ponle 80, inmediatamente lo hizo. Entonces, todos los personajes de esta parábola están involucrados de alguna manera en corrupción, actúan sin escrúpulos ante el tema de la mayordomía. Entonces, la lección que yo encuentro en esta parábola, la lección principal que yo encuentro en esta parábola es que todo discípulo de Jesús es un mayordomo, simple y sencillamente. Esta parábola nos debe de llamar la atención esta mañana en cuanto a cómo tú y yo, como discípulos de Jesús, estamos siendo mayordomos
y hay solamente dos calificativos de un mayordomo en la Biblia: un mayordomo bueno o malo, un mayordomo fiel o un mayordomo infiel, de aquello que Dios nos ha dado para que administremos. Ahora, quiero ser claro con esto. No sé por qué, pero siempre que en la iglesia, no en esta iglesia, sino en muchas iglesias, no sé por qué cada vez que la palabra mayordomía se introduce, automáticamente la gente piensa en dinero. Entonces, quiero abrir tu panorama esta mañana. Quiero abrir, los que han estado aquí por años saben que yo creo en la mayordomía, pero creo en una mayordomía integral, no nada más en una mayordomía que tiene que ver con el dinero. Mira, Dios te ha dado tiempo y somos mayordomos de nuestro tiempo. Dios te ha dado dones espirituales y somos mayordomos de esos dones espirituales. Señores, Dios les ha dado una esposa, usted es mayordomo de esa esposa. Padres, Dios nos ha dado hijos, somos mayordomos de esos hijos. ¿Se da cuenta? Cuando pensamos en mayordomía, tenemos que pensar en mucho más allá que el dinero. Y Dios nos ha dado dinero y somos mayordomos de el dinero que Dios nos ha dado. Es decir, ¿qué es lo que te quiero decir con todo esto? Que Dios en su bendición, en su gracia, en su fidelidad y en su amor para con nosotros, nos ha dado muchas cosas que no merecemos. ¿Está conmigo en eso? Dios nos ha dado muchas cosas que no merecemos. Y Dios nos lo ha dado eso como mayordomos. Entonces debemos, lo que la parábola nos reta, nos desafía, es a ser fieles con todo lo que se nos ha confiado. De una manera ciertamente negativa, porque aquí se nos presenta a un mayordomo infiel, sagaz, a un mayordomo que dentro de la posición que su amo le había dado, abusó. Entonces, un día tú y yo estaremos delante de Dios y daremos cuenta de cada área donde Dios nos confió. Usted y yo daremos cuenta. Usted y yo vamos a dar cuenta. Entonces, la parábola es una clara ilustración de lo que no debemos hacer. Es decir, no debemos ser infieles. Como mayordomos, no debemos ser infieles. Es todo lo contrario, debemos ser fieles. Debemos caminar con fidelidad en aquellas áreas donde Dios nos ha dado de su amor y de su gracia para con nosotros. Entonces, examinemos la parábola a la luz de esta introducción. Examinemos primero en los primeros 7 versos la conducta del mayordomo infiel. Vea conmigo la conducta del mayordomo infiel. Un mayordomo era un hombre de gran confianza a quien se le encomendaba la propiedad de su señor. ¿Qué era un mayordomo? Era un hombre de gran confianza para el amo. Y lo ponía al frente de su casa, de su negocio, lo ponía al frente de todos sus bienes, lo ponía, pues, vamos a contextualizar esto. Era como un gerente, era como un director general de la empresa del amo. Lo ponía para que él tuviera libre acceso al personal, libre acceso a los bienes, libre acceso para pagar, libre acceso para tener todo esto. Entonces era un hombre de gran confianza, no era un hombre con poca confianza, sino que tenía la confianza del amo. En todo esto que él gozaba con su amo, gozaba de la plena autorización para hacer transacciones en la casa de su amo. Es decir, él podía hacer los negocios de su amo, podía prestar, podía vender y podía hacer todo tipo de transacciones. No más que pasó de las transacciones a las tranzas y comenzó a transear con el dinero del amo, comenzó a despilfarrar el dinero que el amo le había confiado. Muchos mayordomos que tenían esta altura, es decir, que estaban al frente de la casa de su amo, tenían historia en la casa. Se cree que muchos de los mayordomos, como que la parábola nos relata, es decir, un mayordomo que tenía libre acceso a todos los bienes del amo, se cree que muchos de ellos habían sido esclavos nacidos en la casa de este amo. ¿Qué es lo que trato de decir? Usted recordará las leyes de esclavitud que regían aquel día
las cosas en Palestina. Si tú eras esclavo y llegabas a la casa de un amo y durante tus 7 años de esclavo te casabas con otra esclava en esa casa y comenzaban a tener familia, los que nacían de este matrimonio nacían siendo esclavos y le pertenecían ¿a quién? Al amo. Llegaba un momento en Israel en el que el 7º año era el año de la libertad y tú podías irte, había terminado esa esclavitud, pero muchos esclavos decidían quedarse en casa por sus esposas y por sus hijos, es decir, porque ellos estaban allí. Entonces, se cree que los mayordomos que tenían esta posición de alguna manera eran niños que habían nacido siendo esclavos, habían estado con el amo desde siempre, tenían la figura del amo muy clara, muy marcada, y por ello a ellos se les confiaba la casa, porque habían estado ahí de por vida, habían estado ahí desde que nacieron, conocían todo el manejo de la casa y pues se les podía dar cierto curso a lo mejor de alta gerencia, si lo queremos decir así, para poder llegar a administrar todo esto. Pero la confianza que se había logrado en estos años, no sabemos la edad de este mayordomo, podía basarse en eso, en que era un esclavo que había nacido en casa. El calificativo que se le da al mayordomo es infiel y algunas versiones varían. Entonces, no, nada más para ampliar tu criterio del mayordomo, algunas versiones hablan de él como infiel, otras como bribón, otras como deshonesto, malo, astuto, sagaz, e incluso una versión lo llama prudente. Y voy a explicar esto, por qué es que prudente. Entonces, esto amplía nuestro panorama acerca de lo que Jesús está tratando en esta parábola de hacer ver a sus discípulos. Pero también hay que recordar que el término mayordomo se usa en el Nuevo Testamento para los ministros de Dios. Entonces quiero que pensemos en esto. El término mayordomo se usa para los ministros de Dios. Y nuevamente, quiero ampliar su panorama. De acuerdo al Nuevo Testamento, los ministros de Dios no son aquellos que predican domingo a domingo detrás de un púlpito, no son aquellos que cantan en la plataforma los domingos cuando nos reunimos. De acuerdo al Nuevo Testamento, todos en esta sala somos ministros. Yo espero un día decir esta frase y que todos al unísono digan amén, pero no sé por qué cada vez que digo todos somos, por allá escucho un amén a lo lejos y así como que el amén es por si había que decir algo, ¿no? Entonces, escuchen bien esto, según el concepto del Nuevo Testamento, todos somos ministros, no es que unos sean y otros no. En el antiguo pacto, en el antiguo sacerdocio, recordará quién era sacerdote, tenías que pertenecer a la tribu de Leví y tenías que venir de la familia de Aarón para ser sacerdote. Y bueno, si no venías de la familia de Aarón, pues eras un levita, es decir, pertenecías a la tribu de Leví. Entonces la cosa ahí estaba muy, muy cerrada. Pero viene Jesús, muere por nosotros en la cruz y nos llama con llamamiento santo según lo que el Evangelio nos refiere, y en el momento que nos llama, que nos salva, también nos dota y nos equipa para llegar a ser todos ministros. La palabra griega que se usa para ministro o para mayordomo, perdón, es oikonomos, y oikonomos es simplemente un mayordomo, es un administrador o un tesorero. ¿De qué? De lo que Dios te ha dado. Entonces, uno que predica es un mayordomo, uno que canta es un mayordomo, uno que sirve es un mayordomo, uno que ora por otro es un mayordomo, uno que visita a alguien en el hospital es un mayordomo, uno que va a la cárcel a compartir el evangelio es un mayordomo, uno que va por la calle y ve la necesidad de un hombre tirado en la calle es un mayordomo, uno que ora por aquellos que están sirviendo al Señor es un mayordomo, uno que bendice la vida de un hermano en necesidad es un mayordomo. ¿Por qué? Porque para hacer cualquier cosa de estas que dije, tú tienes que hacer uso de algo. Y eso algo de lo que tú tienes que hacer uso, en lo que dije, en todo lo que dije, Dios te lo ha dado. No es tuyo.
no te pertenece. Entonces, en esta parábola, el mayordomo fue acusado de disipar los bienes de su señor. Es decir, de malgastar lo que su amo terrenal le había dado. Él disipó, él malgastó, él hizo mal uso de lo que se le había confiado o de lo que se lo había dado. Entonces no sé si usted se da cuenta que comúnmente, no sé, pero por naturaleza somos disipadores. Malgastamos los recursos que tenemos, ¿no? Ahí está todo el día prendida la luz del patio, del cuarto, no sé. Ahí está el aire prendido todo el día, aunque tú no estés adentro, y lo tienes a 16, 18 grados, lo más loco que puedas hacer. Y estás ahí todo el mes tirando tu dinero al piso. Pero cuando llega el recibo, Santo de Israel, Satanás, el Señor te reprenda. No, hermano, usted apague el aire, ¿sí? Entonces, usted disipa, yo disipo lo que se nos ha confiado, lo que se nos ha dado en algo tan sencillo. Entonces, lo primero que dice es que él disipó los bienes de su señor. Malgastó, no hizo buen uso de aquello que su amo le había dado. Entonces nosotros haríamos bien en parar, en detenernos un momento en la vida, en la manera como nosotros estamos administrando lo que Dios nos ha dado, detenernos y decir, bueno, estoy gastando mucho por acá, estoy usando mi tiempo mal por acá, estoy usando mi relación con mi esposa mal por acá, estoy trabajando de más, me estoy exigiendo de más en esta situación. Deténgase, párese, pero deje de disipar, deje de malgastar los bienes que Dios nos ha dado. Recuerdo una vez alguien nos platicó ya hace unos años, voy a referir a una historia de hace unos años, pero estaba ahí una familia reunida y cuando estaban reunida, pues llegó la hora de la cena y era tiempo de cenar. Y entonces uno saca ahí, y era cuando recién empezaban los billetes de 500, y saca 500 pesos y ve a una sobrina y le da los 500 pesos y le dice, ve y trae tacos, ¿sí? Y entonces pasó un buen rato y llegó la sobrina con un montón de tacos, llegó, ¿no? Era un montón de tacos y se los comieron y eran buenos para comer, comieron y sobró. Y entonces el que le había dado los 500 pesos le dice, ¿mi feria? Y le dice la sobrina, pues tú me diste 500 pesos, yo traje 500 pesos de tacos, ¿no? Eso es disipar bienes. Bueno, a lo mejor lo más sencillo hubiera dicho 4 para los más gorditos, 3 para los más o menos, 2 para las señoras, 1 para los niños, y le hubiera salido ahí la cuenta. Sobraron un montón de tacos y había disipado el dinero que se le había confiado. Entonces miren, así como sucede con los bienes materiales, puede suceder con cualquier área de mayordomía que yo ya he dicho. Si no cuidamos y si no hacemos buen uso de lo que Dios nos ha confiado, ha compartido con nosotros. Miren 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado, ¿cómo? Fiel, sea hallado fiel. Los oikónomos de Dios, los mayordomos, los administradores, los tesoreros, sea hallado fiel en aquello que Dios te ha confiado. Dios no te va a pedir cuenta de aquello que no te confió. Libérate ya, libérate de esa carga que algunos tienen, ¿no? Dios no te va a pedir cuentas, te va a exigir cuentas de aquellas cosas que Él no te confió, pero sí te va a pedir cuentas de aquello que Él te confió. Y luego 1 de Pedro 4:10, hablando acerca de los dones, cada uno según el don que ha ¿qué? No se preocupe por el don que no recibió, usted no va a dar rendir cuentas por el don que no recibió. Ministrelo a los otros como buenos ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué tienes? ¿Qué Dios te dio? ¿Te dio el don de servicio? Entonces tienes que servir. ¿Te dio el don de evangelismo? Entonces te tienes que encontrar evangelizando. ¿Te dio el don de exhortación? Te tienes que encontrar exhortando. ¿Te dio el don de la enseñanza? Pues tienes que estar enseñando. ¿Te dio otro tipo de don? Tienes que estar usando el don que Dios te dio. Número 1,
para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Número 2, para edificación de los creyentes. ¿Para qué son los dones espirituales? Para dar gloria a Dios. Y segundo, para edificar a los creyentes. Los dones no son para popularizarme dentro de una iglesia. Los dones no son para proyectarme como la última Coca-Cola del desierto. Los dones no son para ponerme arriba de un nicho y que la gente me vea como wow. No, no y no. No, los dones son para dar gloria a Dios y para edificar a los creyentes. Entonces, cuando un creyente al cual tú estás ministrando, al cual tú estás ayudando, se siente bendecido por tu presencia, se siente bendecido por lo que estás haciendo para el Señor, entonces el don está causando ese efecto de edificación en la vida de otras personas. Entonces, primero, debemos de cuidar y de no disipar los bienes que hemos recibido, como este mayordomo lo hizo. Lo segundo que encuentro es que el mayordomo fue llamado a dar cuentas. Si usted lee cuidadosamente la parábola, se va a dar cuenta que el Señor había escuchado, el amo de este mayordomo había escuchado de ciertos rumores acerca de la mayordomía que este hombre estaba llevando a cabo. Cuando comenzó a escuchar estos rumores, fue que lo llamó a cuenta, es decir, lo llamó y le dijo: a ver, se escucha que estás haciendo mal uso de lo que de lo que te di para administrar. Observe eso. No lo estaba despidiendo. No lo estaba despidiendo. De primera instancia, el amo, no estaba despidiendo al siervo. Simple y sencillamente lo estaba llamando para que le diera un reporte, para que el hombre comprobara su fidelidad o su infidelidad. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente alguien te dice: oye, no estoy entendiendo, fíjate que te di tanto y los números no me dan? Ah, mira, es que te voy a ser sincero, ¿no? Iba por aquello que me dijiste y cuando iba eran las 2 de la tarde y pasé por ahí por donde venden agua de horchata y íbamos yo, Pablo, Pedro, Juan y sus hijos, y entonces tuve que comprar 10 vasos de cebada y eso es lo que hace falta. Ya ahí ya sabrás si el otro te dice: bueno, pues te la voy a perdonar, o te la cobra, ¿verdad? Porque a lo mejor no te había dicho que te tomaras que te refrescaras, ¿sí? Pero lo estaba llamando simplemente a dar cuentas. Pues déjame decirte que la Biblia nos habla que también nosotros como mayordomos daremos cuenta delante del Señor. Y por eso es que nuestras cuentas con el Señor deben de estar en números negros, no en números rojos, ¿no? Ahí cuando la contabilidad anda mal. Nuestra conducta, nuestra vida con el Señor debe de estar de acuerdo a los propósitos de Dios. Miren Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces vamos a morir, vamos a dar cuentas, vamos a estar delante del trono de Dios dando cuentas de lo que hicimos. Está establecido, hermanos, está por decreto divino, es lo que eso significa. No hay manera de evadirlo, no hay manera de decir: Señor, ahorita no tengo tiempo de que revisemos los libros, ahorita no, Señor, ahí luego. No, ahí vamos a estar un día. Y entonces vamos a tener que rendir cuentas de nuestro tiempo, de los dones que Él nos dio, del tiempo, cómo lo usamos, de la familia, de todo lo que Él nos confió. Observe lo tercero que hay en la conducta del mayordomo. El mayordomo se sabía culpable. O sea, sabía, como decimos acá en México, lo habían agarrado lo habían agarrado con las manos en la masa. Entonces no había para dónde hacerse, él sabía que era culpable. Ahora, hay dos cosas cuando encuentras a alguien que es culpable: que se haga tonto, que es lo más común, o que a la primera que se sienta culpable diga: sabes que me da mucha vergüenza, pero sí es cierto, te he estado robando, pero por favor, perdóname porque tengo 6 hijos. Bueno, ya no hay de esos. Tengo 6 hijos que mantener. A mi esposa le gusta mucho la comida y mi suegra y su loro viven conmigo y también la mantengo. Por favor, perdóname porque es la fuente de la que recibimos. Perdóname, te prometo que no te vuelvo a robar. Usted no ve esta actitud en el mayordomo. La actitud que el mayordomo tuvo cuando se vio exhibido, cuando se vio encontrado en sus faltas, en sus fallas, en su pecado,
Es una actitud que revela orgullo. Orgullo. Entonces, en vez de clamar la misericordia del amo, él manifiesta otro tipo de situación. En su pensar, en el pensar de este mayordomo, hace una pregunta: ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿No? ¿Qué haré? Y él se responde, dice ahí en la parábola: cavar no puedo. Es decir, no estaba dispuesto a rebajarse a la condición de un peón para trabajar, pues para hacer la talacha del campo, para agarrar la pala, el pico o como se llamara y trabajar. No estaba dispuesto a ser un simple peón para pagar lo que debía, no estaba dispuesto. Lo segundo que él dice, que esto es lo que muestra orgullo: mendigar me da vergüenza. Aquí es donde la parábola te permite entender el aspecto de su orgullo. La única esperanza que él tenía era suplicarle al amo, era decirle: amo, es cierto, me da mucha vergüenza, pero necesito de tu misericordia. Y no lo hizo, no lo hizo. Se dice que una de las peores afrentas que puede experimentar el hombre es pasar de la riqueza a la miseria por su propia culpa. Es decir, cuando has tenido mucho y llegas al punto que no tienes nada, y cuando estás ahí, sabes que estás allí por malas decisiones económicas. Estás allí porque no fuiste un buen mayordomo o un buen administrador de lo que Dios te había dado o había compartido contigo. El mayordomo infiel que esta parábola nos presenta no estuvo dispuesto a hacer lo que la Biblia en el Antiguo Testamento en muchos pasajes nos dice. Observemos unos versos nada más. Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, él no estuvo dispuesto a decirle al amo: amo, es cierto, te he robado, no una, ahorita me cachaste en eso, ahorita el rumor te llegó, pero tengo 20 años robando. Vaya usted a saber. No se nos dice cuánto tiempo tenía. La parábola no nos dice cuánto tiempo tenía haciéndolo, pero no clamó por misericordia, encubrió, se hizo el bribón, se puso ahí como un pícaro cualquiera. Isaías 29:15: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Pues te ve Dios, y eso es suficiente. Te ve Dios. Ahí cuando estás perdiendo el tiempo, te ve Dios. Ahí cuando estás haciendo mal uso de tu dinero, te ve Dios. Allí cuando estás haciendo mal uso de todo lo que Dios te ha confiado, de tu casa, de tu carro, de cierta situación, Dios te está viendo. Miren Isaías 30:1: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Entonces, la Biblia no callaba en cuanto a este tema. La ley y los profetas no callaban en cuanto a este tema. Hablaban acerca de la necesidad de arrepentimiento en la vida de una persona que era encontrada en una falta. ¿Qué más hizo el mayordomo? ¿Qué más nos dice esta parábola que el mayordomo hizo? El mayordomo traicionó a su señor y buscó el favor de los hombres. Entonces, en ese momento el mayordomo trazó un plan, así como un arquitecto traza el plano de una casa o un ingeniero civil. Así como un pintor cuando va a llegar a la casa y te pregunta el color que quieres, te dice: ocupo tantas cubetas de este color, ocupo tantos litros de este color, ocupo tanto sellador de este color. Así como cuando un médico te dice que necesitas una operación y ya no sabes qué te da más dolor, si la enfermedad que te dice que tienes o lo que te va a cobrar para aliviarte, ¿no? Traza su plan ahí, te dice tanto, porque le tengo que dar al anestesiólogo, a la enfermera, y que esto y que el otro, y traza su plan. Bueno, así el mayordomo infiel trazó su plan, en el cual buscó agradar a los hombres al disminuir sus deudas antes que buscar el perdón de su amo. Ahora déjeme explico qué fue lo que el mayordomo hizo. Como mayordomo, él tenía
ciertos derechos en ventas y préstamos para hacer este tipo de negociaciones. Lo que los documentos históricos de aquel día nos reportan es que el mayordomo en alimentos líquidos, como por ejemplo aquí el aceite que se había vendido, el interés que el mayordomo podía cobrar por eso era el 50%. Y también los documentos históricos que nos reportan los días de Jesús, dice que cuando se trataba de cereales, lo que un mayordomo podía ganar era el 20%. Entonces, observen lo que él hizo. Él había dado una acta de venta, un recibo, no sé, y había dicho, ok, pues debes 100 barriles, ¿de qué es? De aceite, 100 barriles de aceite, ¿verdad? Y ahora le dice, lo trae y le dice, ¿cuánto debes? No, pues debo 100. Ah, bórrale ahí 100. Y escuchen bien lo que hizo. Escuchen bien lo que hizo en la parábola. Dice que cobró el 50%. Y al otro, que era el del trigo, le pregunta, ¿cuánto debes? Y le da el dato y le hace el descuento, 20%. Entonces, lanza una pregunta que es retórica. Una pregunta retórica en la Biblia es una pregunta que su respuesta es obvia. Entonces, la pregunta aquí retórica es, ¿cuánto debes a mi amo? Pues lógicamente, los que debían algo al amo sabían cuánto era, ¿sí? Pero también él sabía cuánto debían. Entonces, es una pregunta retórica porque ambas partes sabían la respuesta, ¿no? Es como cuando tú debes 1,000 pesos y llega ahí al que se lo debes. Oye, fíjate que sufro amnesia mental, y tú dices, gloria a Dios. Y te hace una pregunta, y la pregunta es retórica. ¿Cuánto me debes? Y tú dices, ¿me aviento? ¿Me confío en la amnesia? Pues como que no me acuerdo, pero creo que eran como 750, 800 pesos. Bueno, a lo mejor te voy a decir, no me debes eso, me debes 1,000. O a lo mejor te voy a decir, órale pues, ahí la dejamos, redondeamos 800. Y tú dices, gloria a Dios, ¿no? ¿Qué gloria a Dios, bribón? Entonces hace una pregunta retórica. La respuesta del primero, 100 barriles de aceite. Pongámoslo en litros para que podamos entender esto y que sea un poquito más claro para nosotros. ¿Cuánto debes? 3,800 litros de aceite. Eso eran 100 barriles, 3,800 litros de aceite. Entonces le dice el mayordomo, ponle ahí 50, le da un descuento y le dice el 50%. Entonces de 3,800 litros de aceite pasa en un instante a deber 1,600 litros de aceite. Viene el segundo y el segundo le dice que debe 100 medidas de trigo, es decir, 37,500 kilos de trigo. Eso es lo que debía. Y a ese lo reduce al 20%. Ahora déjeme explico algo. Si nosotros ponemos esto en dinero, a ambos les perdonó la misma cantidad de dinero, 500 denarios. Al que le redujo 50% y al que le redujo 20%, la reducción en dinero era la misma, es decir, 500 denarios. ¿Se acuerdan lo que era 500 denarios? 500 días de trabajo o jornada laboral. La jornada laboral estaba pagada a 1 denario, bien pagada a 1 denario. Por ejemplo, un soldado romano ganaba 1 denario por día. Entonces, a uno le reduce 500 denarios en aceite y a otro le reduce 500 denarios en trigo. Ahora, aquí es donde, por eso dije que el versículo 8 es complicado. Hay que entender. No había manera en que el mayordomo, en este punto, en que el mayordomo le robara a su amo. Porque ya el amo lo había visto y le había dicho, oye, se escucha rumor de que me estás robando. O sea, no es como que el amo le dijo, te voy a dar 2 días y haz todo lo que quieras hacer y ándale, pues te voy a dejar robar por última vez. Róbame. No. El amo ya lo había visto. Ya tenía sus ojos bien firmes en él. Y cuando él dice, ¿qué haré? Diseña un plan, traza un plan. Y lo que quiero que entiendas es
En ambas acciones, lo que el mayordomo infiel hizo fue perder su ganancia. Es decir, los documentos históricos de aquel día decía que la ganancia de un mayordomo para una transacción de líquidos era el 50%. Entonces, de aquellos 3,800 litros de aceite que aquel deudor debía, la ganancia del mayordomo era la mitad. Es decir, aquellos 3,800 litros de aceite sería un monto de 1,000 denarios. Esos 1,000 denarios, 500 eran para el dueño y 500 eran para el mayordomo. Así lo mismo en el trigo, de 37,500 kilos de trigo que debía, le reduce el 20%. ¿Por qué el 20%? Porque en cereales lo que un mayordomo se ganaba para sí mismo era el 20%. Entonces, ojo, porque si no entendemos esto nos perdemos. El mayordomo no había posibilidad de que le robara al amo, lo estaba observando, lo estaba viendo. Pero lo que hace es perder lo que él debió haber ganado en esta transacción. ¿Y qué quería lograr con esto? ¿Qué es lo que él quería obtener con esta situación? Pues con esta situación, él aparentemente lo que él quería hacer es ganar amigos. Es ganar gente que cuando lo despidieran, le pudieran echar la mano. Las deudas incluían el valor acordado más los intereses que eran la comisión del mayordomo, según los datos históricos de aquel día. Entonces, pero vean en esta situación. En esta acción, el mayordomo llevó por mal camino a estos dos deudores por una motivación incorrecta: asegurar su futuro. El mayordomo prefirió perder su 50% con respecto al aceite y su 20% con respecto al trigo, pero quiso ganar amigos. Bueno, lo voy a poner de otra manera. Quiso comprar amigos. Comprar amigos, no ganar, comprar amigos. En su necesidad, el mayordomo hizo amigos de la manera incorrecta. Y de esta forma él pensaba que estaba ganándose amigos. La realidad es que estaba ganando una deuda de gratitud. Encontré el comentario de un rey de Macedonia, Demetrio I, rey de Macedonia, dijo: verdaderos amigos son los que en medio de la prosperidad acuden a tu llamado y en la adversidad acuden sin que tú los llames. Bueno, tiene algo de cierto. Tiene algo de cierto. Pero pensamos en esto de los amigos y pensemos un momentito, porque la parábola nos permite hacerlo. ¿Era la mejor manera de obtener o de ganar amigos comprándolos? No. Te pregunto, ¿es la mejor manera en nuestros días de obtener amigos comprándolos? No. Sin embargo, vivimos en un mundo donde pareciera ser que la amistad es algo que se compra, como ir al súper y comprarte, como ir a una tienda departamental y comprarte un vestido. Muchos ven la amistad como comprar algo. Te invito a comer, porque quiero que seas mi amigo. Sales de comer y se va el que invitaste a comer y estás diciendo: ¿cuándo me irá a invitar? Lo que tú estás queriendo hacer es comprar un amigo. Te la pongo más fácil, pues. Invita a comer a tu casa a alguien que a sabiendas sabes que no va a poder regresarte el favor. Invita a comer a alguien que tú sabes que jamás te va a poder invitar a comer. Y tenlo ahí simple y sencillamente por la dicha de compartir y de dar lo que Dios ha compartido contigo. Ahora mira, la Biblia es el mejor manual, el mejor recurso para hacer amigos. Yo de vez en cuando me paseo por las librerías que son seculares para ver qué es lo que se está leyendo, ¿no? Y ver cuáles son los libros que más empuje tienen. Y te das cuenta en las librerías, los libros que más se venden: motivación personal. Todos quieren ser ricos, todos quieren ser campeones,
Todos quieren ser triunfadores y tienes una venta excesiva. La clientela de que quiere ser rico, campeón, triunfador es grande. Te vas por otro lado y te encuentras la segunda necesidad: amistad. ¿Cómo ser buenos amigos? ¿Cómo alcanzar a los amigos que siempre soñaste? Y ya por la esquina encuentras lo de cocina, los que quieren ser chef, y tiene ahí su escenario, y encuentras un poquito de política, y encuentras un poquito de otras cosas. Pero los estantes más grandes están ahí, hablándote de una necesidad real en la vida de nuestra sociedad. Te facilito esto: ¿quieres tener amigos? ¿Quieres desarrollar amistad con otra gente? Lee la Biblia. La Biblia nos invita a expresar, a dar un tipo de amor a la gente sin idolatría. La Biblia nos invita a dar un tipo de amor sin esperar nada a cambio. Malaquías 2:8, mas vosotros os habéis apartado, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de David, dice Jehová de los ejércitos. Nuevamente el libro de Malaquías, lo señalo, es un juicio de Dios al sacerdocio. Es una llamada de atención a los sacerdotes que habían mal usado lo que Dios les había confiado en aquel tiempo. Y dice algo increíble: has hecho tropezar a muchos, habéis corrompido el pacto de Leví. Corrupción. Quien busca agradar a los hombres antes que Dios es un mal mayordomo. Si con aquello que Dios te ha confiado, tú estás buscando agradar a Dios, a los hombres, por encima de Dios, eres un mal mayordomo. Y te animo, te exhorto, te insto en el amor de Jesucristo a que esta mañana pares tu carro y te pongas a cuentas con Dios. ¿Con cuánta razón el apóstol Pablo, cuando escribe a las iglesias en Galacia, lo dice tan claramente? No puedo servir a los hombres y a la vez servir a Dios. Servir a Dios y servir a los hombres es mutuamente excluyente. Es decir, o sirvo a Dios o sirvo a los hombres. O tengo el aplauso de los hombres o tengo la bendición de Dios. Pero no puedes tener las dos cosas a la vez. El hombre natural piensa en cosas corrompidas, naturales. Piensa en el dinero, piensa en la fama, piensa en el reconocimiento. Dios, sus pensamientos son más grandes y más altos que los nuestros. Sus caminos están por encima de los nuestros. Entonces Pablo lo deja muy claro: quien agrada a los hombres jamás podrá agradar a Dios. Jamás podrá agradar a Dios. Y quien agrada a Dios verdaderamente tendrá adversidades y problemas con los hombres. La manera más fácil de tener enemigos en la vida es seguir a Jesús. Si tú sigues a Jesús fielmente, inmediatamente tendrás ahí un par de enemigos. Y siempre que estemos allí, estaremos en esta decisión: ¿honro a Dios? ¿Honro a los hombres? Entonces el mayordomo decide honrar a los hombres en esta parábola. ¿Por qué? Porque quería el beneficio futuro de esta decisión que él estaba tomando. Es decir, yo te perdono hoy 500 denarios. El día de mañana, cuando yo esté sin empleo, el día de mañana, cuando yo esté en necesidad, échame la mano. En esta parábola todos terminan contentos. El amo se deshace del mayordomo infiel, los deudores tienen su rebaja y el mayordomo infiel, según él, gana amigos y posiblemente amos futuros. Quiero que observen lo segundo en este versículo 8. En el versículo 8 encontramos el contraste entre los bienes materiales y las riquezas espirituales. La alabanza que aquí se presenta en el versículo 8 viene de un impío. Cuando el amo ve la astucia del mayordomo al preferir perder su ganancia, su comisión, y de esta forma congraciarse con los deudores. ¿Por qué es que lo está alabando? ¿Por qué es que está alabando su sagacidad? ¿Por qué es que está alabando su
su manera de perder aquí lo que era suyo. ¿Por qué lo está alabando? Pues esto demuestra, nuevamente lo digo, cierto tipo de corrupción también, o cierto tipo de observancia a lo que él había hecho. Entonces mira, cuídate, la alabanza de los hombres, cuando no viene de Dios, la alabanza de los hombres es peligrosa. Bueno, voy a usar otra palabra para que nos quede más claro. La adulación es peligrosa. La adulación es muy, muy, muy peligrosa. En su dificultad, el mayordomo renunció a lo que legalmente era suyo, pero en el momento era otra su conveniencia. Es decir, a él no le convenía echarse esa lana en ese momento. A él lo que le convenía era hacer amigos con su decisión. Entonces, ¿qué es lo que aquí se está alabando? Pues que el mayordomo infiel obró sabiamente, es decir, puso en balanza las dos cosas que podía tener, y lo que se está alabando aquí es la sabiduría con la que él actuó. Se elogia la sagacidad, la inteligencia de un gerente que supo rentabilizar en su provecho sus propios errores. Él simplemente miró por su propio bien, por su futuro, por su bienestar personal, y a ello se dedicó. Pero observen lo que el verso nos enfatiza. Su error fue dedicarse con gran esmero a lo material y olvidarse de lo eterno. ¿Qué es lo que muestra el pasaje? El pasaje nos muestra la condición de la sociedad en la que vivimos. La gente de este mundo es más sabia en los caminos del mundo que muchos creyentes en los caminos espirituales. Aquí es donde Jesús hace el contraste que a muchos nos mata o que a muchos nos pone a temblar. Define que los impíos actúan más sabiamente que los cristianos. ¿No han escuchado ese dicho que a veces usamos cuando nos creemos muy buenos para algo y que alguien hace algo y nosotros decimos, para cuando tú vas, yo ya vine? Bueno, lo que Jesús está diciendo en este verso es precisamente eso. Los del mundo son sabios. ¿En qué? En su andar en el mundo, en su caminar en el pecado. Pues no pueden ser sabios en la vida espiritual, ¿no? ¿Sí? Y el contraste que hace, o lo que nos deja tambaleando, es que dice, son más sabios o más sagaces que muchos cristianos. Entonces, ¿qué está contrastando Jesús aquí? Está contrastando la sabiduría del hombre, o la aparente sabiduría del hombre para transitar o caminar en la vida. Pues vamos a ponerlo de forma coloquial, como decimos aquí en México, ¿no? El que no tranza. Yo quisiera que así Proverbios yo les dijera una parte y ustedes me contestaran la otra parte inmediatamente, ¿no? Pero coloquialmente en México decimos, aquí el que no tranza, no avanza. Ahí está. El hombre ha sido sabio en los caminos del mundo. Y así yo les aseguro que cada país tiene su frase, y cada cultura y cada región tiene sus maneras precisas de decir que el hombre para avanzar tiene que transar. No, el hombre para avanzar no tiene que transar. Eso no lo dice la Biblia. Pero inmediatamente Jesús dice, yo quisiera que así los cristianos fueran sabios. ¿En qué? ¿En su caminar en el mundo? No, en su caminar espiritual. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, ya hemos andado, ya hemos transitado el camino de la mundanalidad, ya nos la sabemos de todas. Ya sabes qué es mentir, ya sabes qué es transear, ya sabes qué es intrigar, ya sabes, para no ponerle nombre. Pero llegas al camino del Señor y uno es novato en el camino espiritual. Y hermano, tenemos que ser muy sinceros. A muchos de nosotros en la vida espiritual nos ha faltado sagacidad. Nos ha faltado trazar un plan para decir, por aquí me voy a ir. Mira, la Biblia aquí me está diciendo que si alguno está firme, mire que no. Ahí está el plano. No, pero andamos a tontas y a ciegas. Andamos por las ramas.
Andamos con un pie acá y con otro al garabato. Está como cuando alguien se va a bautizar, ¿no? Estamos ahí bautizando en la alberca, en el río, y estábamos bien contentos cantando nosotros. Y uno está así, ¿no? ¿Me meto? No me meto. No, es que si me meto ya me van a decir hermano, no, me meto. Y si me ven por allá me van a decir Dios te bendiga. No, qué vergüenza que me digan. ¿Qué nos ha faltado? En los caminos del Señor nos ha faltado sagacidad. Y lo que Jesús está diciendo aquí es, no puede ser que un impío sea más sagaz, sea más tenaz que nosotros como hijos de Dios. Entonces, nosotros como discípulos verdaderos tenemos que enfatizar y dedicarnos a los propósitos espirituales. Mientras los otros están dedicados 100% a las riquezas de este mundo, a la fama, a la ganancia, a la exaltitud de su persona, nosotros tenemos que estar dispuestos a Dios, consagrados a Dios al 100% en las riquezas espirituales. Ese era un buen momento para decir amén. Proverbios 3, versículo 5, nos dice ahí, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. ¿De qué se apoya el impío? De su chequera, de su tarjeta, de su prepotencia, de su arrogancia, de su apellido, de sus amigos. Es que mira, yo soy amigo del gobernador, amigo del diputado, amigo del senador, amigo del presidente municipal, amigo de la secretaria del presidente municipal, amigo del barrendero del palacio municipal, amigo del tránsito 550. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿De qué te va a ayudar eso? Fíate de Jehová y no de tu propio corazón. Bueno, pero siempre tenemos un compadre, ¿no? Siempre tenemos a un amigo, siempre tenemos ahí, y esa es la lucha del creyente. Y luego el Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos. ¿Por dónde hay que mirar? Por mis caminos, dice Dios, por mis caminos. Los caminos de Dios son más grandes que los caminos de los hombres. Son más excelsos que los caminos de los hombres. Lo que Jesús alabó, en el momento que Jesús comienza a hablar, lo que Jesús alaba por boca aquí del amo al final del verso 8, es la generosidad que fue oportuna y sagaz. Es decir, aquel descuento de 50% en el aceite y de 20% en el trigo, pues pudiera ser que fue generoso. Alguien pudiera haber dicho que generoso. Sí, pero detrás de esa generosidad había una situación oportuna y había una situación sagaz. A ver, vamos a contextualizar nuevamente esto para que lo entendamos. Va a haber una campaña política, ¿no? Y entonces alguien que va a estar ahí dice, mira, pues hay que meterle tanto a la campaña. Se junta ahí 10, 15 amigos. ¿Cuánto le vas a poner? No, pues yo le voy a poner tanto. Pero si ganas, yo quiero que me lo regreses 3 veces. ¿Qué es eso? Pues aparentemente es una generosidad. Pero detrás de esa generosidad hay una audacia, hay una sagacidad. ¿Qué banco te da 3 veces lo que metes? No, y luego ahora que recortaron las campañas, ¿no? Ahora que las campañas las redujeron, pues este es dinero rápido. Bueno, y si les va bien, si la campaña la ganan, pues tienen. Pobres cuando la pierden, ¿verdad? Porque ahora sí que fue una manera rápida de perder dinero. Bueno, es lo que Jesús está alabando, la generosidad que fue oportuna y sagaz. Pero Jesús a lo que nos refiere es que como mayordomos tenemos que ser más astutos de lo que está haciendo ahorita, pero ¿en qué campo? En el campo espiritual, no en el terrenal, no en las riquezas materiales, sino en lo espiritual. No es posible que quien conocemos la verdad actuemos con menos sagacidad, inteligencia, iniciativa en las cuestiones espirituales. No es posible. Mira, te voy a hablar de mí. Yo he llegado a lugares donde me invitan, por ejemplo, a orar por un enfermo, o a compartirle el mensaje del evangelio a una persona, o a platicar con alguien que está en medio de un problema, ¿no? Entonces,
uno siempre trata de llegar y de medio romper el hielo primero. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo estás? Y pues para no entrar así como Juan el Bautista, llegar ahí, ¿no? Y empezar a rajar y a mochar cabezas, ¿no? Entonces, trata uno de ser así como, mira, hola, pues, ¿y de dónde vienes? No, pues, yo fui a esa ciudad, ya hace 20 años fuiste, ya ni sabes dónde anduviste, pero tú tratas de hacer algún puente, ¿no? Entonces, yo llegué una vez y me habían invitado a orar por una persona, y yo llegué, era como agosto, y llegué a una casa donde no había refrigeración, había un abanico ahí en la sala, y estábamos como 20, íbamos a orar por el enfermo, era como las 11 de la mañana, y pues yo llegué y saludé a quien me había invitado, un vasito de un litro, le dije, tráeme de agua si quieres, ¿no? Y entonces en eso yo me siento, y luego me dice el enfermo, ¿usted es el que va a orar por mí? Sí, yo soy. Órale pues, empiece. Fue más sagaz que yo. ¿Lo entiende? ¿Lo capta? Entonces, lo que Jesús está diciendo es, no es posible que ellos sean más sagaces que nosotros en el campo material, pero a nosotros nos manda al campo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que la parábola nos está retando? Hermano, nos falta sagacidad en lo espiritual, nos falta iniciativa, nos falta inteligencia, nos falta empuje en las cuestiones espirituales. Y quiero animarte a algo, en este reino, las cosas se hacen bien. En este reino, cuando a uno le toca servir, ministrar, animar, alentar, aconsejar, evangelizar, predicar, orar, las cosas se hacen con excelencia y con esplendidez, porque como Pablo dijo a los Corintios en el capítulo 15, sabemos que todo nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, va a hacer algo usted en el campo espiritual, hágalo bien. La excelencia no está peleada con la vida espiritual, es todo lo contrario. La vida espiritual nos llama a la excelencia en cualquier campo en el que estemos. A cualquier campo en el que estemos. Cuando yo era un niño y iba creciendo en la iglesia, yo recuerdo una frase que comúnmente se usaba, algunos hermanos la acuñaron o la tenían como salida, ¿no? Pero teníamos nuestros cultos y ahí había testimonios. Y cuando había testimonios, ese es un volado cuando hay testimonios, porque a veces los testimonios, bueno, un testimonio tiene que edificarnos, ¿cierto? Pero a veces los testimonios se vuelven, no sé, en chismología cristiana o en cosas por el estilo, ¿no? Entonces había culto de testimonios y nadie se animaba a testificar. Y luego subía alguien que dirigía el culto y decía, bueno, vamos a cantar 3 coritos para que se animen. Y cantaban los 3 coritos y ahí estábamos, ¿no? Y luego pues se animaba una ancianita por allá de atrás, que era una de las más santas de la congregación, y ella pasaba y decía, hermanos, pues no tengo nada que decirles, pero para la gloria y honra del Señor Jesús, voy a cantar. Ay, hermanos, le hubiera dado más gloria y honra a Jesús que se hubiera quedado allá calladita en su banquita. Las ventanas sufrían cada vez que cantaba, y luego traía su acople ahí, ¿no? Le voy a pedir a mi compañero que venga conmigo. No, hermano, en las cosas del reino, las cosas se hacen bien. Y entonces le voy a dar una lección. Si no las va a hacer bien, dele chance a alguien que sí las quiera hacer bien. A lo mejor ahí detrás de ustedes está alguien que dice, no, ahorita hay que hacer eso, para el Señor tiene que ser, dele chance a ese, nos va a ministrar más, nos va a edificar más a todo el cuerpo de Cristo. Entonces, en nuestros días pareciera que la inteligencia y la sabiduría de Dios, la sagacidad a la cual la parábola nos llama, está alejado de algunos púlpitos o del comportamiento de algunos cristianos. No, la vida cristiana se lleva con excelencia, la vida cristiana se lleva con sabiduría, con inteligencia, y nuevamente lo tengo que decir, esto viene del Padre, no surge de nosotros. Por eso hay que buscar a Dios. Lo tercero que quiero que revisemos, en el contexto de esta parábola, la parábola aquí termina, pero inmediatamente después de esta parábola Jesús habla, da algunos principios, y quiero hablar de 3 determinaciones del verso 9 al 13 que el discípulo tendría que tomar con respecto al dinero. Estos últimos versos toman la idea de la parábola y da una aplicación directa a aquellos que somos discípulos del Señor. Entonces quiero ver esas 3 determinaciones. Determinación 1, debemos usar el dinero que Dios nos confió. ¿Quién nos lo confió? Dios. ¿Para qué? Para el bien. Miren lo que dice Mateo 19:21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda,
vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Observen otra vez el contraste entre riquezas terrenales y ahora la expresión tesoros en el cielo o tesoros celestiales. Es el encuentro que Jesús tuvo con el joven rico, ¿no? Entonces lo está llamando a que haga a un lado sus riquezas y lo siga a él, haciendo tesoros en el cielo. Observen que el énfasis de Jesús es la eternidad y no solo lo temporal, no solo las riquezas que están aquí en la tierra. Lucas 12:33, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. ¿Sabe que una gran cantidad de asaltos y de robos que tenemos en nuestros días, una gran cantidad, es por la extravagancia y exuberancia de la gente para mostrar que tiene algo? Usted de repente ve a la gente en la calle y, para que me entienda, ¿no? Se abre aquí la camisa, aunque haga frío, se abre aquí la camisa, trae una cadena, parece que es perro, no individuo. O sea, usted ve a los perros estos de pelea, ¿no? Que están ahí y tienen una cadenota en su cuello. No, y hay algunos que andan con esa cadenota y como diciendo, yo las puedo. ¿Sabes que una gran cantidad de asaltos en la calle es por presunción de la gente? Es porque está diciendo, ¡hey, tengo mucho! ¡Quítame un poco! Y el Señor nos está refiriendo a algo interesante aquí. Nosotros tenemos que usar el dinero para el bien. Y yo no voy a pasar diciéndote cómo usarlo para el bien, porque creo que esto es obvio. Hay gente a tu alrededor con necesidad, hay gente a tu alrededor con hambre, hay gente a tu alrededor que necesita algo elemental, algo básico. Ya no te estoy hablando de cosas mayores, pero algo básico, y Dios las pone ahí con un propósito, para que tú como mayordomo de lo que Él te ha dado, puedas compartir con esa gente lo que Él te ha dado. Entonces yo te pregunto, ¿estás usando tu dinero realmente como un canal de bendición a otros? Es decir, bendiciendo a otros que tienen necesidad, ¿o todavía estás en la idea de un país tercermundista, donde la mentalidad con la que crecemos es, todos nos tienen que dar, todos nos tienen que dar, y todos nos tienen que dar? Y yo quiero decirte algo, ciertamente mientras crecíamos y nos explicaban todo esto del tercer mundo, pero yo de repente digo, ¿cuál tercer mundo? A veces la gente dice, ay, hay mucha necesidad. ¿Cuál necesidad? Digo yo. O sea, todo depende con quién te compares. Porque aquí está el daño. Siempre nos comparamos con los que tienen más. Nunca bajamos nuestra vista para compararnos con los que tienen menos. Comienza a ver las necesidades reales. Comienza a ver las necesidades reales. Un domingo de esto, hace unas semanas, alguien nos invitó a comer ahí a su casa y habíamos varios de la congregación, no me van a dejar mentir en esto. Nos habían invitado a comernos unos pescados de estos así en disco, ¿no? Y ya habíamos comido y cada quien tenía ahí sus huesos de los pescados que se había comido. Y en eso pasó un hombre por la calle y lo paró el que era dueño de la casa y le dijo que si tenía hambre. Y ahí supe lo que era comer con hambre. O sea, ese sí tenía hambre, para que veas. Ese sí tenía hambre, empezó a comer y yo decía, las espinas, quién sabe, hasta las espinas debe haber comido. Entonces usted dice, ay, ¿cómo tengo hambre? Son la 1 de la tarde y desayunaste a las 10. No, tú no tienes hambre. Tú tienes otra cosa, demencia a lo mejor tienes, pero hambre no es. Lombrices. Gracias. Lombrices que te están ahí reclamando algo. Pero ese hombre tenía hambre. O una vez estábamos, el pastor de Juan José Ríos tenían un evento para niños, el evento que hacemos en diciembre de Festín Niños, donde damos las cajitas estas de regalo que
que nos mandan de los Estados Unidos. Y estaban allí en el lugar donde tenían el evento, y en eso, en una de las cajitas, milagrosa y misteriosamente, no pesaba nada la cajita, no tenía peso alguno, pero cuando abrieron la cajita había un billetito, $100. Y entonces la mamá con 5 niños, y la mamá vino llorando y le dijo ahí al pastor: esto es mío. Bueno, del niño, ¿no? Ya lo había agarrado ella. Esto es del niño, le dice. Sí, le dice, pues si venía en la cajita, es un regalo. Y se suelta llorando. Y le dice: pastor, teníamos 3 días sin comer. Y ahorita que veníamos a la fiesta, los pasé ahí por una llave. Vaya usted a saber de quién. Les llené el estómago de agua y nos vinimos porque nos habían dicho que nos iban a dar algo. Ahí tú dices: ¿por cuestión de destino le tocó a ella los $100? No, imposible. Imposible que de un tráiler donde se bajan 10,000 cajitas, a ella le haya tocado esa cajita donde venía ese billetito de $100, donde yo me imagino, digo, porque uno que ha trabajado en este ministerio ya por unos años, de repente caen unas cajitas que tú dices: ay, Señor, tócale el corazón a este niño, a esta familia que llenó esta cajita. No pesa nada. Sin embargo, Dios sabía por qué. Entonces, ¿cómo estás usando tu dinero para bendecir a otros? Esta parábola del mayordomo infiel usó su dinero para comprar amigos, pero nosotros debemos ser retados a usar las finanzas que Dios nos ha confiado para hacer el bien y para participar en la eternidad de otros. Nuevamente yo lo animo. Lo único en el que nuestro dinero puede ser usado para la eternidad, lo único en lo que nuestro dinero puede ser usado en la eternidad, es que sea usado en la vida de otra persona. Es decir, el dinero no es eterno, pero si tú logras impactar la vida de alguien con lo que Dios te ha dado, y por tu testimonio esa persona llega al cielo, pues ahí lo poquito o lo mucho que le diste tuvo un efecto en la eternidad de esa persona. Entonces, ¿cómo pudieras invertir en la eternidad de una persona? Bueno, regálale una Biblia. Invierte en regalarle un buen libro, un libro bueno que lo vaya a edificar, que lo vaya a animar en la senda cristiana. Paga por él para llevarlo a alguna reunión, a algún campamento, a alguna reunión donde su vida vaya a ser edificada. Paga por él, invierte en él. Invítalo a una reunión, y cuando salgas de esta reunión estés dispuesto a pagar una comida o una cena o no sé, y mientras están comiendo, edifícalo espiritualmente. Hay muchas maneras, es lo que quiero decirle, y yo he hablado ya en otras parábolas de este particular. La determinación número 2 es: debemos usar el dinero con fidelidad al Señor. En los versos 10 al 12 muestra cómo nuestra fidelidad determinará lo que se nos encomendará en el futuro. Nuevamente lo digo, el uso que damos al dinero muestra quién es Señor verdaderamente. Y hay un contraste en estos versículos. Los bienes materiales son nada en comparación con las riquezas espirituales. La seguridad de la salvación, el amor, el gozo, la santificación, la regeneración. Hermano, eso es mucho más que simple y sencillamente bienes materiales. Nuestro enfoque no debe estar en bienes materiales. Nuestro enfoque tiene que estar en las riquezas espirituales. Pero lo que el pasaje nos dice es: quien es fiel en lo poco, es decir, en el orden monetario, no califica para los asuntos espirituales que son mayores. A la par, el pasaje descalifica a aquellos que no son fieles. Si no somos confiables en lo material, que es algo que tiene mucho menor valor que lo espiritual, ¿cómo esperar que se nos confíe lo espiritual? Vuelvo a decirlo, hermanos, nuestra vida, nuestras posesiones, la casa en la que vives, el carro en el que transitas, aunque la factura y la escritura está a tu nombre, no son tuyas, son de Dios. Son de Dios. Hace 2 años a mí me regalaron un carro. Yo no lo estaba
Bueno, yo había orado unos días atrás y yo le había dicho al Señor, Señor, necesito un carro. Y yo quiero tener paz, yo no quiero sufrir, necesito un vehículo y yo no voy a estar orando por esto. Simplemente te lo quiero decir. Y a los 28 días alguien me regaló una cantidad de dinero, me dijo, te quiero regalar un carro. Hace varios años que tengo el deseo de regalarte un año. Bueno, compré un carro 7 modelos atrás del año en el que me lo regalaron, ¿sí? Y cuando yo me subí a ese carro y mi esposo y yo nos subimos, lo primero que yo dije, Señor, es tuyo, lo dedico para ti, es tuyo. Si tú me lo diste, es tuyo, no es mío. Entonces hace unos días lo llevé a afinar y cuando lo llevé a afinar me dieron una mala noticia, estaban ahí, cambiaron las bujías y todo. Y me dice el mecánico, oye, fíjate que encontré que una bujía ya está pasando aceite, dice, así que vete preparando porque hay que meterle la mano al motor. Entonces yo me subo al carro y cuando me subo al carro, pero ahorita lo vas a sentir serenito. Me dice, bueno, me subo al carro y venía manejándolo y yo me acordé de esa oración. Y yo dije, Señor, es tuyo. Es tuyo. Si tú quieres que le metan mano al motor, pues el mecánico a lo mejor está diciendo que le metan, No era así como que la mejor noticia. Pero yo dije, Señor, es tuyo. Tú me lo diste de una manera inesperada, cuando yo no lo esperaba que llegara, tú me lo diste. Es tuyo. Si se le necesita meter mano al motor, es tuyo. Ahí alguien pudiera decir, qué gorrón. Y pues sí, qué gorrón. No es mi bronca, entiéndalo, no es mi bronca. Cuando uno dedica las cosas a Dios, tiene que ser el sentido que damos. Es Dios, hermano. Y cuando nosotros nos mostramos en el agrado, en la fidelidad a Dios en esta área, Dios se encarga de nuestras necesidades de manera misteriosa. Mateo 25, verso 27 al 29. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Aquí tenemos la historia, bueno, es una parábola que no hemos compartido, la parábola de los talentos. Pero aquí tenemos una historia lamentable de cómo aquel que fue infiel con el talento que recibió, se le quitó y curiosamente se le dio al que tenía más. Primera de Corintios 3, versículo 13 y 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Seremos probados, hermanos. Seremos probados. Nuestra fidelidad a Dios en el área económica será probada. Determinación número 3 para terminar. Debemos escoger a quién serviremos, a Dios o a las riquezas. Debemos escoger a quién serviremos. Nuevamente al final de este versículo 13, Dios o las riquezas son mutuamente excluyentes. Es decir, o servimos a Dios como Dios, o servimos a las riquezas como Dios. La palabra aramea para riqueza es mamón. Y yo ya he predicado el año pasado, cuando prediqué el Sermón del Monte, prediqué 2 semanas sobre este tema de las riquezas. Pero simplemente quiero referir esto. Mamón significa posesión, riqueza o dinero. Y Jesús afirma en este pasaje que son mutuamente excluyentes. Es decir, o sirves a uno o sirves a otro. No puedes servir a los dos señores, porque llegará un momento en el que quedarás bien con uno y quedarás mal con otro. En aquellos días los fariseos creían que la devoción a Dios y el dinero eran compatibles. Por eso, cuando alguien era rico, los fariseos creían que esta persona era predilecta por Dios, era un favorito de Dios, era alguien privilegiado por Dios. Pero quiero recordarte algo: el dinero es un mal amo. El dinero siempre engaña, promete poder y control, pero jamás lo da verdaderamente. Promete poder y control, pero las facturas que vemos en la historia de la vida son increíbles. Gente que tiene todo y pierde su familia,
gente que lo tiene todo y está 2, 3, 4 veces casado y con quien está ahora no es su esposa. Sus hijos lo odian. Las mujeres por las que han pasado lo desprecian, solamente lo buscan por el dinero. Sus hijos están esperando que el día que muera reciban su herencia, porque es un mal amo. Promete y promete, pero lo que no te dice es que en el altar de Mamón, en el servicio de Mamón, perderás el amor, perderás la paz, perderás el hogar, perderás la sanidad de tu alma. Mira lo que Mateo 4:10 nos dice. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿A quién? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El dinero es un amo, es un Dios que, al igual que el Dios que proclamamos, que el Dios de la Biblia, demanda todo de ti. No demanda una parte, no demanda unos cuantos días de ti. Primera de Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No hay compatibilidad entre Dios y el enemigo, entre Dios y las riquezas. El dinero, hermanos, debe estar al servicio del discípulo y no el discípulo al servicio del dinero. El dinero que Dios nos ha permitido tener debe ser prioritariamente para glorificarlo y, segundo, para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Conviene usar el dinero que Dios te ha confiado para llevar amigos a la eternidad. Esa es la inversión más segura que podemos hacer. Invertir en la vida de otras personas. Eso es lo único que es eterno. La vida de otras personas. Tu dinero y mi dinero perecerán el día que moramos. ¿Lo sabías? Te lo digo de nuevo. Tu dinero, tu casa, tu carro, tu guardarropa, tus vacaciones, todo perecerá el día que moramos. Quedaremos y estaremos delante de Dios desnudos. Recuerdo aquel hombre que había estado ahorrando y ahorrando y ahorrando a escondidas de la esposa. La muerte llega a visitarlo y unos días antes de morir le dice a su esposa: quisiera decirte algo, mira, por 2 décadas he estado ahorrando dinero sin que tú lo supieras. Pero ¿cómo? Ya sabrán todo lo que le dijo, ¿no? Eres un miserable, mi ropa, mi carro, mis vacaciones. Pues todo lo estaba ahorrando, le dijo, y te voy a ser sincero, lo estaba ahorrando para mí, no para ti. Pero la muerte me llegó, entonces quisiera pedirte un último favor. Claro, le dice ella, claro, a ver, dime. Mira, dice, cuando me entierres, quisiera que los bultos de dinero que tengo lo pongas ahí en la tumba. Ahí me lo eches al féretro. Y aquella mujer, usted ya sabrá, ¿no? Ha de haber estado en ese momento así como usted se le imagina estaba. Y entonces llega el día del funeral. Y cuando llega el día del funeral, estaba la funeraria, los que contratan ahí para bajar, estaban listos para bajar. Y dice la señora: por favor, permítanme cumplir la última voluntad de mi marido. Entonces en eso se acerca a la tumba y abren el féretro y coloca un sobre y ahí, ¿no? Y cierra. Y entonces cuando ya están cerrando le dice: hasta el último día te obedecí en todo, cumplí tu voluntad al pie de la letra. Y se le acerca ahí la amiga, pues la amiga de la que está ahí siempre enseguida de la llorona, o la que es la llorona, no sé. Se le acerca y le dice: oye, manita, ¿qué es eso que le diste? Le dice, le di un cheque. ¿Un qué? Le dice, un cheque para que lo cambie, dice. Quería llevarse todo su dinero que había ahorrado el desgraciado, dice. Entonces le di ahí su cheque, fui a depositar el dinero, me abrí una cuenta y yo le firmé un cheque que lo cobra allá donde vaya. Ese es el dinero. No te lo vas a llevar, no me lo voy a llevar. Vaya usted a saber cómo lo van a vestir cuando se muera, ¿no? Conviene que nosotros meditemos a la luz de esta parábola. El reino de Dios nos demanda lealtad total. Lealtad total. Leales a Dios como mayordomos fieles a Él, a su causa,
al evangelio, a su reino y no a las riquezas materiales. Esta parábola ilustra entonces 4 cosas para terminar. Ilustra nuestra mayordomía sobre las riquezas. Podemos ser mayordomos infieles o fieles. En esta parábola Jesús no aprueba el fraude, hermano. No tome el verso 8 como muchos baquetones lo han tomado. Es que ahí Jesús alaba el fraude. No, ahí Jesús no alaba el fraude. Ahí Jesús lo que dice es: wow, la sagacidad de este mayordomo para perder dinero y ganar amigos. Tercero, al verse perdido el mayordomo infiel se lanzó a un sendero peligroso y lo arriesgó todo. Y nosotros como cristianos a veces no queremos perderlo todo. Y hoy quiero decirte algo: la vida cristiana nos demanda que lo perdamos todo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme en una senda desconocida para cualquiera que siga al Señor Jesús como discípulo. Pero también la parábola nos reta en sus últimos versos a usar las riquezas que Dios nos ha dado, lo poco, lo mucho, con prudencia. Y en esa prudencia que nosotros vamos teniendo para manejar nuestras finanzas, poder bendecir a quien Dios ponga en tu camino, a quien Dios traiga a ti, poder bendecirlo de una manera clara, de una manera firme. Encuentro que mucha gente a veces en la iglesia no es libre para bendecir a otros. Y no es libre para bendecir a otros porque no ha sido sagaz, no ha sido un buen mayordomo en el uso de sus finanzas. Encuentro que mucha gente dice: me gustaría ayudar a este hermano en necesidad, pero ¿y luego quién me va a ayudar a mí? Pues entonces, hermanos, esta parábola es para ti. Nos ha faltado sagacidad, nos ha faltado inteligencia, nos ha faltado la astucia que el mayordomo tuvo en las cuestiones materiales. Eso mismo nos ha faltado en el uso de nuestras finanzas, pero sobre todo en los asuntos espirituales. Le invito a estar de pie, por favor, y orar al Señor. Señor, venimos delante de ti con corazones rendidos a la luz de esta parábola, Señor. Queremos pedirte sagacidad, queremos pedirte inteligencia, queremos pedirte sabiduría, aquella sabiduría que tuvieron aquellos tus primeros apóstoles, cuando en el libro de los Hechos se nos reporta que los que alborotaban al mundo habían llegado a sus aldeas, a sus ciudades. Danos esa sabiduría espiritual que necesitamos en los asuntos espirituales. Dánosla, Señor. Danos esa sagacidad para compartir el evangelio. Danos esa sagacidad para ministrar a otros tu palabra. Danos ese atrevimiento en los asuntos espirituales para poder proclamar con fidelidad el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando